Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Vamos a grabar los comerciales porque de verdad dicen cada cosa, pero bueno. Enrique Peña Nieto ya se va, está a pocos días de terminar su gestión, termina el próximo sábado en la mañana. Con su triunfo en el año 2012, el PRI recuperó la presidencia de México y la mayoría en el Congreso con la promesa de ser algo nuevo. Pero lo nuevo resultó plagado de viejas prácticas, corrupción, impunidad y falta de seguridad. Según consulta Mitofsky, Peña Nieto es ya el presidente con el índice más bajo de aprobación en casi 3 décadas. ¿Cuáles fueron los talones de Aquiles de su sexenio? Veamos el contexto. Con solo el 24% de aprobación, Enrique Peña Nieto terminará su mandato como el presidente peor evaluado en la historia reciente de México. Peña Nieto reprobó en los 24 rangos considerados por consulta Mitofsky para su gestión, como relación con Estados Unidos, relación con las organizaciones de la sociedad civil, educación y atención a víctimas. 4 temas fueron los peor evaluados: corrupción, economía, inseguridad y el aumento en el precio de la gasolina como parte de la reforma energética. En 2017, cuando se anunció el incremento del combustible, la aprobación de Peña Nieto cayó al 17%, el peor nivel de su gobierno. Esta fue una decisión francamente muy difícil. Tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina. En agosto pasado, durante una entrevista concedida a Denis Merker, dijo que su mayor logro fueron precisamente las reformas estructurales, pero su peor error, no haber explicado bien la Casa Blanca. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo, con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado. En 2014, tras la publicación del reportaje sobre la casa de $7 millones adquirida por su esposa a un contratista favorecido durante su gobierno en el Estado de México, su aprobación cayó hasta 25 puntos según encuestas de Mitofsky, Parametría y el periódico Reforma. La aprobación de los últimos 4 expresidentes al concluir su mandato fue reduciéndose progresivamente, desde Carlos Salinas de Gortari, que terminó con 66% de aprobación, hasta Felipe Calderón con el 53%. Peña Nieto entregará la presidencia este 1 de diciembre a Andrés Manuel López Obrador, quien llega con una aprobación de hasta el 67%, según diversas encuestas. Aunque según encuestas realizadas de manera separada por los diarios El Universal y El Financiero, su aprobación bajó en el último mes. Punto y contrapunto. Segundo punto de la noche, en efecto, llega el próximo sábado un nuevo presidente y se va el que todavía está en funciones hasta el próximo sábado. Se nos ha olvidado y lo hemos dicho aquí en estas semanas. Empezamos con el primer punto de Martín, porque evidentemente me imagino que quieres también hacer alguna especie de defensa de este sexenio. Debe haber algunos puntos, evidentemente, que sean defendibles. Yo defiendo el tema de el empuje de los temas de diversidad sexual. Peña Nieto creo que fue un presidente valiente en ese sentido cuando en el 16 metió la iniciativa de matrimonio igualitario con todo un paquete de otras iniciativas para tratar de darle derechos a las parejas del mismo sexo. Lo mató el PRI, la iniciativa, pero creo que en eso fue audaz y fue valiente. No me gustan sus reformas, es otro tema, pero a ver, ¿tú qué destacarías positivo de este sexenio? ¿Y lo piensas? Sí, es que hay muchas cosas, pero a ver, la reforma educativa que ha sido cuestionada inmensamente, a mí me tocó participar en la implementación, la comunicación a lo mejor no salió como debería haber salido, pero creo que el Estado, cuando asume de nuevo la rectoría de la educación, es un paso gigantesco, el que se evalúen los maestros y tener la seguridad de que el maestro que está frente al aula realmente sepa enseñar también es algo muy significativo, y el nuevo modelo educativo que va a tardar en germinar también es algo significativo. Obviamente la inversión que ha traído la reforma energética y más inversión extranjera directa está comprobado, hay más empleos, más de 3 millones de empleos. A mí me tocó en el Infonavit ver los cambios que se hicieron en el instituto, el aumento en los montos máximos del crédito, cómo se construyeron nuevos tipos de casa, cómo se cambió a la forma del instituto, también es producto de este gobierno. Todo eso son logros que se ven opacados por las 2 cuestiones que marcaron a este gobierno. El doctor Ursúa también hizo una lista, digamos, básicamente le está diciendo, entregan grandes finanzas. Exactamente, llegamos con una estabilidad macroeconómica, que yo creo que no es excusa para la pobreza que tenemos, pero sí da algo de estabilidad, lo estamos viendo. Ayer cayó la bolsa 4 puntos y eso implica dinero. Y, o sea, se gasta más dinero porque se restringen las finanzas públicas. Pero también, bueno, lo que yo veo es que este gobierno fue el colofón, la consecuencia de 18 años de una política que falló, que se agotó. Y por eso vemos este cambio radical.
espero que sea sano, pero no hay que olvidar que algo sí se hizo bien y lo que no se hizo mal, por qué se hizo mal y cómo falló esta comunicación. Ahora, eso lo vamos a aquilatar conforme pase la historia. ¿Tu Todavía está muy calificación al reciente. sexenio? Si tuvieras que dar una calificación, a ver, profesor Martín. 7.5. Ok. Encinas, te vi haciendo muchas caras. No, yo no creo que Enrique Peña Nieto haya sido el peor presidente de la historia, definitivamente. Eso dicen las encuestas, es una encuesta, ¿no? Es una medicina. Ah, ok. Bueno, el peor definitivamente fue Felipe Calderón Ok. por la decisión de sacar al ejército y empezar una estrategia de combate al crimen y a las drogas, que seguimos pagando las secuelas. Yo cuando era niño podía salir a jugar a las calles, ahora un niño pues, muy difícilmente puede hacerlo. Entonces, por mucho, el que más cambió y para mal el país es Felipe Calderón. Y bueno, Peña Nieto empezó con el Pacto por México, las grandes promesas de las reformas estructurales, etcétera, y todo eso fue desmentido con el escándalo de corrupción de la Casa Blanca y después su actitud errática y de tapadera en el caso de Ayotzinapa. A partir de eso fue el declive de su sexenio y hoy se siguen pagando las consecuencias de una presidencia que ya estuvo ausente, que apostó mucho a los cambios legislativos, pero poco a la política pública, y que el espíritu original de las reformas estructurales no correspondió con la legislación secundaria. Ese es como lo que marca este sexenio y que no pudo concretar ninguna de las obras que se planteó. El Bueno para socavón. reformar, malo para instrumentar, ¿no? Claro, exactamente, en resumidas cuentas. Estefanía, Pues yo coincido completamente con lo que dice Alejandro. a ver, un ejercicio, trata de algo bueno, porque me imagino que te va a decir que todo mal. pero- Algo bueno, mira, yo le voy a reconocer a Peña Nieto haber roto la solemnidad de la presidencia y haber desgastado tanto esta imagen de un candidato perfecto, bien peinado, como de esta es la persona que tiene que gobernar. Y gracias a él, yo dudo que puedan volver a llegar este tipo de candidatos al poder. Así vacíos, solamente que se ven bien y ya está. Entonces se lo voy a agradecer. Eso es, En lo este negativo sentido. es algo bueno. Eso no se No, bueno, yo creo que es bueno. A mí me parece que es bueno. No, la transferencia pacífica de los poderes, Claro. reconocer Claro. los resultados Que hemos Ni electorales. siquiera lo hizo a propósito Sí. el pobre. A ver, algo positivo. tú Tú también termina. estás en la ¿Qué cosa? oposición. Lo digo porque, a ver, todos los gobiernos siempre que se van dejan, por supuesto, todo un legado negativo, pero también algo bueno. Y digamos que el próximo sábado va a haber una transición pacífica del poder, en efecto, una fiesta democrática, una segunda alternancia. A Peña Nieto ya lo evaluó la historia, ya lo evaluó el electorado, ya evaluó a su partido, dejándolo en ese tercer lugar en la elección. Algo positivo. Digamos, Memes. a ver. Pues es que, Muchos memes. o sea, este tema... Los muchos memes, las además. risas. O sea, este tema me conflictó en el sentido en el que, a ver, como mexicana yo nunca le voy a perdonar a Peña Nieto el uso que utilizó, el uso del Estado en contra de Josefina Vázquez Mota y de Ricardo Anaya. O sea, simple y sencillamente la manera en la que utilizó el poder a su favor. Como mexicana me deja mucho a desear porque al final de cuentas cuando un presidente mexicano falla, creo que falla todo México, ¿no? Y como mexicanos creo que tenemos que estar bastante preocupados. Entonces, mexicano, mexicana, la próxima vez que quieras votar por un candidato porque está guapo, creo que tienes que reconsiderarlo. Oye, pero y sin ¿qué? embargo también creo que Ay, nos dijeron falta, que a Anaya nos votaran falta por él porque objetividad estaba joven. A Josefina le dio 900 millones de solemos pesos, jugar ¿no? solemos juzgar en caliente, no nos fijamos en los números. Entonces, lo que yo observo bien es como ya lo han juzgado, o sea, que fue un gran negociador, es lo que los priistas saben hacer, saben vender, pero no saben administrar. Eso se nos da mejor a otros partidos. En cuanto a las reformas institucionales, yo creo que sí se tiene que reconocer el tema de la reforma energética, de la de telecomunicaciones y de la educativa, que pues tristemente Peña Nieto ya vio cómo la van a hacer trocitos Se le va. en su cara. Sí, entonces es muy triste que lleguemos a un final de sexenio con los números con los que llega Peña Nieto, pero no hizo todo malo, pero bueno, ya. Y el recuerdo va a ser, tú decías, no Muchos recordabas memes. a un presidente que hubiese acabado con la formalidad del poder. Bueno, Vicente Fox un poco hizo eso. Sí, un Estaba poco. muy chiquita todavía, pero en efecto Peña Nieto sí también hizo un poco. Pero el objetivo es distinto. Fox lo hizo con un afán de libertad y de derechos humanos, o sea, de justamente de abrir las instituciones a los mexicanos. Peña Nieto lo hizo sin querer. Pues también hubo una... Más, menos. Tampoco se llenó la expectativa. Pero a ver, otra cosa que se nos olvida, yo creo que es una de las lecciones que deja este sexenio para el próximo, es el mito del presidencialismo mexicano. Ok, sí existe el presidente, pero está muy acotado y también hay gobernadores y también hay presidentes municipales y los casos de corrupción también se dan ahí y también son ineficaces y también tienen una muy baja calidad. Ahorita todo el mundo se está arropando en la bandera del federalismo,
Y es por algo que se hicieron estas reformas que centralizaron algunas cosas porque simplemente están rotos algunos gobiernos. O sea, el sistema está roto en muchos tramos y no nos damos cuenta y todo se produce mucho o la mayoría en lo local. Eso también yo creo que nos deja este sexenio. O sea, el señor presidente ya no es lo que era. O sea, uno lee el libro de Carpizo de las facultades metaconstitucionales, ya no tiene nada que ver. ¿Y no va a ser así en la 4T? Pues porque, al contrario. Ahorita lo que vemos es un proceso centralizador, pero político, no técnico. No, pero político claro que enorme. No, yo creo que es político y técnico o sea, nos estamos centrando ahora en la figura de un AMLO superpoderoso. O sea, no, sí, no claro. solo va a ser un Sí, sí, sí. superpoderoso presidente, Pero sino totalmente con sus consciente. superdelegados. O sea, Bueno, no, a ver, yo creo la que en figura ese del sentido- presidente se va No, yo creo que a nosotros nos enseñó también Peña Nieto de quizá, yo no estoy de acuerdo contigo porque creo que también nos dimos cuenta de que el presidente pudo haber evitado porque sabía perfectamente lo que estaba pasando en otros estados y decidió Pero ser una fue tapadera, cómplice. decidió ser Claro. cómplice. Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros en la 4T no lo vamos a reproducir. La diferencia es esto. Entendemos que hay diferencias entre estados y federalismo, pero el presidente no va a servir para decir: yo no voy a querer que salga esta información porque yo ya sabía. A mí no me digas que el presidente Peña Nieto no sabía lo que estaba pasando Pues, en Veracruz. claro que ocultó información. Él sabía lo que pasaba en Veracruz, él sabía lo que estaba pasando en Chihuahua, ¿sí o no? No tengo idea. O sea, simplemente Evidentemente el 2017 sí sabía fue y el año decidió- más violento en 20 y años. decidió no hacer nada. Y el modelo de comunicación que implementó Peña Nieto ya no focalizó la información ahí. ¿En cuántos mexicanos murieron en el 2017? O sea, simplemente esto nos se seguimos detona desde concentrando en el Reflejo tema del político. Calderón. Bueno, y el modelo de Reflejo comunicación, del fíjate calderonismo. cómo el dinero tiene un límite, ¿eh? O sea, yo creo que Peña Exactamente, Nieto ha sido claro. la presidencia que más dinero Gastado ha en gastado comunicación. y no le bastó para siquiera remontar un Claro. punto porcentual su imagen. Claro. Bueno, no vamos- todo lo compra el dinero. Vamos a seguir debatiendo este tema del balance del sexenio de Peña Nieto con el panel de mañana y también con el del viernes. Evidentemente ya se va, ya no vamos a hablar mucho del presidente Peña Nieto, más que de lo que deja para el país, la herencia de todos los problemas que le deja al próximo presidente de México. Vamos a una pausa al regresar. ¿Qué busca la Constitución moral de López Obrador? Ya lo veremos. Ya no nos va-